entonces ha evolucionado los ingresos. Tenemos los petroleros y no petroleros, para entender por qué Pemex ha ido perdiendo esta parte de participación. Y los ingresos petroleros los dividen en dos, la ley de ingresos de la Federación. Como los ingresos del gobierno federal, dicen, bueno, ¿y el gobierno federal cómo? Es a través del Fondo de Estabilización del Petróleo, de los ingresos petroleros. Y entonces daba un fondo, un apoyo para estabilizar los ingresos petroleros. Se crea este fondo. Y entonces el pico mayor se da en 2008 y ya empezamos a descender a partir de 2009. Y ya tenemos ahorita hasta a partir de 2019 una recuperación en la que los ingresos petroleros propiamente de Pemex son superiores a los del Fondo de Estabilización. Entonces ya empieza a recuperarse Pemex, a dar mayores recursos al gobierno. Pero ¿qué pasa entonces? Ya les expliqué cómo está el ingreso, cómo llegan, cómo participamos nosotros pagando nuestros impuestos, pero alcanza. ¿Estos ingresos alcanzan realmente para pagar todo el gasto público? Y entonces, ya me estoy asustando con el tiempo, veamos el balance. Y hay un déficit. Toda esta columna azul, como ustedes ven, es el déficit del balance público. Y el balance público, el balance en el sector público está dividido en público y primario. El público es aquel, una vez incluidos los costos financieros de deuda. Entonces tenemos un alto costo financiero. Y esto hace que estemos en saldos negativos muy fuertes. Y cuando nosotros vemos ahora el financiamiento, lo que sí hemos ganado y mucho es perder el financiamiento externo. Hemos disminuido muchísimo, vean esas columnas naranjas grandes, nos estamos financiando internamente. Y eso ha permitido que tengamos una mayor paridad de nuestro poder adquisitivo, que no nos afecten tanto las devaluaciones de Estados Unidos. O sea, la inflación de Estados Unidos inmediatamente era crisis y devaluación. Ahora no las tenemos tan fuerte. ¿Por qué? Porque no tenemos esa deuda y estar pagando un costo financiero en dólares. Sí lo pagamos, pero ya no es tan elevado. Entonces, bueno, después de esos análisis, aquí ya está cómo está el endeudamiento. 42% es endeudamiento interno y solo el 2% lo tenemos en endeudamiento externo. Vean los años diferentes, vean el 94, además de la crisis del 94, el 95 se dispara el endeudamiento externo, porque precisamente necesitábamos dólares para equilibrar el tipo de cambio. Entonces, bueno, ya estamos en estos avances. Y para cerrar, porque me quedaban 2 minutos, ya me los pasé. En contexto es esto, la alta dependencia que tenemos del IVA y del ISR, que se tiene que diversificar, y sobre todo el IVA, porque es un impuesto regresivo. Se tiene que pensar el papel del Estado en cómo recaudar más, de cómo hacer participar a los grandes empresas que paguen más, porque son las grandes deducciones también. Entonces ahí tenemos un contraste y la masa más fuerte es la que pagamos nosotros. Y eso es muy importante. Disminución de los ingresos no tributarios, y ahí se cuestiona el Estado qué está haciendo para impulsar estas empresas públicas que generen mayor ingresos a la federación. Y hay una leve, pero muy leve recuperación de los ingresos de Pemex y desequilibrios en las finanzas públicas. Por eso es importante repensar en una reforma fiscal, repensar cómo impulsar estos ingresos. Y bueno, hasta aquí la dejamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Quiñones, por esta presentación ágil y sobre todo que nos remonta a los orígenes de los impuestos, ¿no? Porque terminamos pagándolos y a veces no sabemos ni por qué salieron, de dónde salieron, cómo han evolucionado, cuál es la carga que representa en el ingreso, ¿no? Etcétera. ¿No? Muchas gracias, muy ilustrativo ver todo este comportamiento ya desde los dineros constantes y sonantes, ¿no? Entonces, bueno, abro el espacio para preguntas. Alguien quiera comentar, decir en el chat, o aquí, chicos, aquí. No, nada más, gracias, excelente. Entonces, bueno, sí. Entonces dejo de compartir. Les agradezco mucho su atención. ¿Algún comentario para cerrar o abrir una discusión? ¿Algún comentario? Pues bueno, la discusión es esta reforma fiscal, como les dije, que cambiemos y pensemos, porque la economía informal que no estamos, desafortunadamente no se está pagando, pero que está llevando a que exista esa economía informal.
Las microempresas, que son el peso de los ingresos, mueren cada 2 años. Entonces, ¿qué política pública? Repensar en esto para fomentar la inversión y el fomento, que ya hay algunos y está establecido en Plan México, pero hay mucho por hacer. Y mucho por hacer en eso y en la inversión a la tecnología y la innovación, que en eso también estamos estancados y es parte de lo por qué no hemos crecido y no generamos ingresos. Gracias. A ver, hay una pregunta. Dice, desde una perspectiva fiscal, ¿sería conveniente establecer incentivos tributarios para empresas que invierten en biología agrícola, ambiental o médica? Indiscutiblemente es necesario impulsarlo. Y sí se tiene que hacer algunas etapas de exenciones fiscales graduales, porque después también nada más quieren la exención fiscal. Creo que es importante. Incluso ya está en el programa para el modelo de sustitución de importaciones que está proponiendo el nuevo gobierno. Justo está pensando en esta disminución de impuestos y estímulo fiscal para impulsar. Muchas gracias. Bueno, daremos paso a la siguiente ponencia a cargo de la maestra María Estela Dillanes Cisneros, profesora del Departamento de Administración, profesora investigadora del Departamento de Administración de aquí de la UAM Azcapotzalco, y ella nos va a hablar de la administración de obligaciones fiscales y los derechos del contribuyente. Hemos de destacar que ella es la responsable del kiosco fiscal aquí en la UAM Azcapotzalco, y pues todos a la hora de la declaración corremos con ella para decir SOS, ¿no? Entonces, adelante, maestra Estela, por favor. Está cerrado su micrófono. Ahí es igual, si nada más mueve el mouse, aparecerá en la barra abajo para que pueda reactivarlo y ya nos pueda compartir su pantalla. En presentación. Aquí está, ahí está. A ver, Ya se ahí escucha. está el micrófono y Pero ahora. ahora ya dejo de compartir. Ahora compartir. ¿Sí? ¿Ya se ve? Sí, ya está cargando. Empieza. Ahí está. Y ya nada más, igual si puede ponerla en presentación. Modo presentación. Modo presentación. Ajá, sí, cierto. Sí, gracias. Sí, ahí está, ¿verdad? Sí, perfecto, gracias. Adelante, por favor. Gracias, doctora Sandra. Y también agradezco a la doctora Aureola la invitación a participar en este seminario. Uno de los temas a los que me he dedicado en los últimos años, acá en la UAM, en el campo de la docencia. Y precisamente de ahí viene este nombre que he acuñado, así de llamarle Administración de Obligaciones Fiscales, tratando de plantear variantes en el enfoque de esta actividad, de esto que tiene que ver con la contribución y el pago de impuestos. Me parece que no resulta muy agradable, pero ciertamente es muy necesario. Y desde la universidad pública, inevitablemente, discutirlo y mirarlo desde una perspectiva ciertamente general, social, pero sí como una función del Estado que administra recursos, ¿no? Y que necesita recursos para solventar el gasto público, beneficiar a nuestra población, ¿no? Bien, entonces, sí agradeceré que si me paso por ahí, doctora Sandra, me hagan señitas porque me Sí, pierdo fácilmente aquí, ¿eh? No me quiero extender demasiado, trataré de ver mi reloj para ir sintonizados. Bueno, ¿cómo estoy planteando esta charla? Así lo miro, como una charla a partir de mi experiencia en esta área, ¿no? Quiero hablar de la obligación de contribuir desde la perspectiva del marco legal del
del Código Fiscal de la Federación y haciendo hincapié en este asunto de la autodeterminación. Lo segundo, hablar, pues sí, de lo que los contribuyentes tenemos, ¿no? Nuestros derechos como contribuyentes y dejando entrever que, bueno, los derechos conllevan también obligaciones, ¿no? Y van ambos de la mano. ¿Qué entender por este enfoque en ciernes tal vez de lo que debe ser la administración de obligaciones fiscales, que ciertamente son muchos impuestos en carácter federal, carácter local, sí, muchas obligaciones en materia contributiva? Y luego, a partir de mi experiencia, pues, ¿qué involucra, qué necesitan o qué podría ser bueno que los profesionales, aquí hablo de los administradores, pero obviamente no solo aplica a los administradores, en general, esos que participamos en el cumplimiento, no en el cumplimiento entendido como en el pago, sino en el apoyo que debemos de dar, que debemos formar para aquellas personas que somos todos, ¿no? Que tienen que cumplir la obligación. El profesor, el doctor Castelot, coincido con él, hablaba de la profesionalización, ¿sí? Profesionalización y que implica la ética también, por supuesto, ¿no? Más allá de los cálculos. Y por último, bueno, ¿qué otros aspectos se requieren para su comprensión? Rápidamente, entonces, sí, quiero empezar con esto del Código Fiscal y el asunto de la autodeterminación. Fíjense que en el artículo 6 del Código Fiscal se establece tres cosas muy importantes. Uno, que la contribución se causa conforme a una situación jurídica o de hecho que contempla la ley. Y entonces, por ende, no se causa a voluntad de alguien o lo que uno puede pensar que es contribuir. No, hay un hecho jurídico que lo está determinando, lo que doctrinariamente llamamos el objeto fiscal, cuál es el hecho generador de la obligación. ¿Sí? Lo segundo es el asunto de la autodeterminación, es decir, que es el contribuyente, ¿sí? El contribuyente obligado quien determina el monto de la contribución a su cargo, ¿sí? Él la calcula, vamos a decir así. Él determina con cuánto aportar al gasto público, ¿no? Y aquí empezamos entonces a que si esa es la obligación y derecho también del contribuyente, autodeterminarse, bueno, ¿en base a qué? Porque no es nada más a conveniencia en lo personal. Bueno, el mismo artículo lo menciona. Esta determinación que el contribuyente debe de hacer haciendo un acto de autoevaluación, debe hacer en el marco de las disposiciones fiscales, en el marco legal, en el Estado de Derecho, bien o mal nos hemos dado. Y que bueno, hay que entonces, y ahí empieza la profesionalización, saber, entender, comprender la norma fiscal, ¿sí? Leerla, entenderla. ¿Mm? Más allá de primitivamente pensar en cómo eludirla, no, primero entenderla. Y la entendemos a partir de lo que como profesionales aprendemos, aquellos que nos desempeñamos en nuestros campos del conocimiento. La ley nos tiene que decir quién es el sujeto obligado para ver si soy yo, cuál es el hecho generador de la obligación, ese es el objeto fiscal, cuál es la base
que cuantifica ese objeto, ese hecho generador, hay que ponerlo en pesos y centavos, y eso le llamamos base, la base de cálculo, como el ingreso gravable, por ejemplo, o el valor del acto o actividad que se realiza que causa el IVA, ¿no? Y por último, en este marco, bueno, evidentemente tener el expertise, conocer, aprender, tener el expertise de los procedimientos en el aspecto formal, ¿no? De cumplimiento, de los tiempos, de las, de los trámites, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, eso es importante y aquí quise empezar con eso para ver el contribuyente se tiene que mirar a sí mismo y de qué me tengo que hacer cargo, ¿no? Y por supuesto, en eso también reconocer derechos. El mismo código los establece. Hay todo un capítulo que habla de derechos y obligaciones, título, perdón, que habla de derechos y obligaciones de los contribuyentes. Podríamos decir que hay más obligaciones que derechos, hay más artículos que hablan de obligaciones que de derechos, pero en los derechos, que después va a retomar la Ley Federal de Derechos de los Contribuyentes, podemos identificar claramente el asunto de que tenemos derecho como contribuyentes a manifestarnos ante la autoridad, promover ante la autoridad aclaraciones, solicitudes, quejas, ¿sí? Procedimientos de revocación, inconformarnos si quieren, ¿no? Tenemos ese derecho, tenemos el derecho a ser escuchados, tenemos derecho a defendernos, a que alguien nos defienda, a que el Estado nos ayude a defendernos, ¿sí? De las situaciones excesivas, ¿no? Que resultan inconvenientes a nuestra capacidad contributiva, entre otros. El derecho a las devoluciones, por supuesto, ¿sí? Devoluciones de un pago indebido, pagué una contribución de manera indebida porque me equivoqué o no me tocaba a mí pagar eso o en esa cantidad. Pues mi derecho es que me lo devuelvan, ¿no? Que me devuelvan un saldo a favor, si me retuvieron en exceso, era más era menos de lo que me retuvo mi patrón, por ejemplo. Ok. Y por supuesto tengo derecho a las actualizaciones e inclusive a que me paguen intereses cuando la autoridad se retrasa en el pago de estas devoluciones. Derecho a compensar saldos a favor contra cantidades a cargo y derechos a rectificar mis declaraciones, percatarme de que tengo algún error y pueda corregir, ¿no? Modificar algo. Esas son las declaraciones complementarias. Entonces sí, tenemos derechos consagrados en nuestras leyes. Ay, qué rápido se va el tiempo. Y bueno, eso está también en la Ley Federal de Derechos, que la Ley Federal básicamente se va hacia cosas de defensa, más bien ya cuando el contribuyente se revela o se inconforma con una visita o con una inspección o cosas de esas, ¿no? Un poco en ese sentido. Quise mostrar algunos datos los datos abiertos que aparecen en el SAT, que tiene que ver con el padrón de contribuyentes, que sí, y es importante estos datos para no tardarme mucho, en el sentido de que profesionalmente estas son las personas físicas o morales en sus diferentes niveles, así los tienen catalogados el SAT, asalariados, los asalariados también son personas físicas, pero en personas físicas evidentemente
se está mencionando a las de actividad empresarial, al arrendamiento, ¿no? Así los tiene tipificados César, grandes personas físicas, ¿verdad? Grandes contribuyentes, 79 millones, 87 millones en el 2025 son personas que requieren de administrar sus obligaciones fiscales, no solamente calcular sus cantidades a pagar y ver cómo meto más deducciones, no, cómo cumplir oportuna y correctamente, ¿no? Los ingresos tributarios, que ya los mencionaron las maestras, ¿no? Que evidentemente, sí, el ISR, el IVA son los impuestos más importantes. Entre los dos, básicamente es más del 80% de todos los ingresos tributarios. Luego, entonces, uno siempre piensa como administrador, esos son los productos estrella, ¿no? Donde el SAT en su tarea recaudatoria va a poner más énfasis. Entonces, el contribuyente también tiene que ser más cuidadoso, ¿sí? Las declaraciones, ¿no? Más o menos, el número de declaraciones que se presentan, pues sí, estamos hablando que del 2020 a 2025, más o menos, ahí están los números de la página del SAT, tienen un sitio de datos abiertos, 18 millones de declaraciones anuales que tienen que ser presentadas, que la gente se preocupa por presentar, ¿no? Y siempre quiere saber más. En el kiosco fiscal que tenemos acá en la UAM, me gusta decirlo, nuestro kiosco fiscal se llama Kiosco Fiscal UAM Escaposalco, es tiempo de saber, no es tiempo de pagar, no es el enfoque, es tiempo de saber, de aprender. Es un buen momento, ¿no? Son los 15 minutos, el mes de marzo y el de abril son los meses de gloria, ¿no? Para dedicarse a estas funciones y hacerlo con todo el profesionalismo. Para eso hay que saber, hay que prepararse efectivamente. No es intuitivo el asunto y tampoco se aprende en una sentada, en una leída. Como les digo a mis alumnos, ¿sí? ¿No? Si no le entendió a la primera, no se preocupe, nadie le entiende a la primera. Hay que entenderle a la segunda o a la tercera o a lo mejor hasta la 10ª vez que lo vuelva a revisar, ¿sí? Entonces, sí, si queremos decirlo administrativamente, sí hay un gran mercado, hay una gran demanda. En cuanto a las devoluciones, que es otro dato interesante porque requieren administrativamente, no solo contablemente, evidentemente hay un gran trabajo contable aquí. Los contadores son los expertos propiamente, ¿no? Que les va de mano, ¿no? Pero digamos, las devoluciones demandan, sí, más expertise, sí, más conocimiento de los tiempos, de los requerimientos, de los recursos que se tienen para que una devolución solicitada sea autorizada y sea pagada, ¿sí? De manera oportuna, ¿no? También por la autoridad. Entonces, ahí hay datos interesantes que habrá que leer con más calma. ¿Qué entender por administración de obligaciones fiscales en este concepto? Maestra Estela, por favor, ir cerrando. Sí, correcto. Gracias. Reconocer un conjunto integrado, esto administrar obligaciones fiscales, reconocer un conjunto integrado de conocimientos jurídicos, sí, hay que leer la ley, sí. Normativos, sí, hay que leer la resolución miscelánea fiscal, los acuerdos conclusivos, los criterios vinculativos y no vinculativos, y todo eso hay que conocerlo. Estamos hablando en serio de saber de obligaciones fiscales y de cumplir fiscalmente. Sí, de técnicas cuantitativas, que a lo mejor pueden ser muy simples, como simplemente sumar, restar, multiplicar, o aplicar una tarifa, ¿no? Y por supuesto aspectos económicos que ya ampliamente tocó el doctor que nos antecedió, políticos, porque sí, forma parte de una
de un proyecto político, una visión de Estado que un gobierno en turno tiene, ¿no? Y por supuesto en lo personal, en lo ético, desde la perspectiva profesional, ¿no? Y socio y culturales, desde la formación también del propio contribuyente, ¿sí? Y todo eso con el propósito, además de cumplir con el mandato constitucional de contribuir, ¿no? Es también construir, digo yo, una concepción práctica, profesional, ¿sí? Somos profesionales, más responsable, sí, también más humana, porque la obligación fiscal es el costo de los derechos que queremos ejercer socialmente, ¿no? Derecho a la salud, derecho a la educación, todo eso, ¿no? Derecho a la justicia, ¿no? Entonces, ese es el concepto. Agradezco mucho. Creo que en lo personal era básicamente esta la idea, ¿no? Ya en otro momento a lo mejor podremos ahondar más en el tema. Agradezco mucho. Gracias, doctora Sandra, ¿no? Dejo de compartir. Doctora Villanes, la verdad excelente su presentación. En lo que yo platico tantito, si gustan escribir preguntas en el chat. Me encantó esta expresión que señaló, entender la norma fiscal, porque efectivamente el desconocimiento no nos exime de la obligación. Entonces, si no comprendemos y al rato nos llega una sanción, no lo entendemos por qué. Y cuando queremos ver o ir a una asesoría es cuando ya está la sanción y cuando ya está el problema, ¿no? Ya está buscando uno cómo resolverlo. Entonces, esta parte de conocer me parece muy interesante. Y otro tema que me encantó que mostrara también, cómo en los últimos 5 años se duplicó la base de los contribuyentes de personas físicas. Me gustaría que nos comentara más sobre el tema. ¿A qué lo atribuye duplicidad en 5 años de los contribuyentes? Sí, llama mucho la atención ese crecimiento en la base, que habría que cruzarlo evidentemente con el crecimiento también en los ingresos. Eso amerita todo un planteamiento profundo. Pero ciertamente, y digamos, no hay que comentarlo, y coincido con eso en lo sustantivo, que es que se va avanzando en este asunto de ir disminuyendo la informalidad y de pensar estrategias de regímenes fiscales, vamos a decirlo así, que traten de incorporar precisamente, sobre todo a pequeños contribuyentes, ¿no? Sobre todo a pequeños, que es un mercado muy amplio, un sector muy amplio de actividad económica, ya se mencionó aquí, ¿no? La informalidad. Entonces, estos regímenes que a lo largo del tiempo la autoridad ha ido diseñando, antes eran los repecos, el régimen de pequeños contribuyentes, y luego fue el RIF, el régimen de incorporación fiscal, y que hoy es el RECICO, que este RECICO tiene también la virtud de que no solamente es para pequeños contribuyentes, personas físicas, sino también personas morales, ¿no? Personas físicas son ingresos menores de 3.5 millones de pesos anuales. Personas morales son 35 millones, hasta 35 millones de pesos, ¿no? Entonces, creo que esta estrategia en específico de este régimen RECICO, muy ligera en cuanto a su aplicación, inclusive, ha ayudado por lo menos sí, a incrementar en esta variable que es el número de contribuyentes, ¿no? El padrón de contribuyentes. Muchísimas gracias, excelente. No veo preguntas en el chat. Agradecemos. Aquí tenemos una. Bueno, ¿me acerco al micrófono? Sí, se escucha el mensaje. Bueno, bueno, buenas tardes. Sí. Sí, no tomes inhibir. No. Cierto. Salude a la maestra. Buenas tardes. Hola, primero que nada, cuando vi cómo se estaba llevando a cabo, o más bien la propuesta de exponer estos temas, me emocioné muchísimo porque yo soy egresada de la licenciatura en administración y bueno, la maestra Estela Villani,
Sí, la maestra Sandra Carrillo fueron mis maestras en la licenciatura y la verdad es que tengo mucho que agradecerles porque yo participé hace 10 años en el kiosco fiscal. Entonces, haber participado en el kiosco fiscal en el 2016, para mí fue un cambio de mentalidad. Como dice la maestra Dillanes, no, o sea, es tiempo de saber y también modificar el lenguaje para que cuando tengamos que pagar impuestos sea más ligero, ¿no? Ese soltar el dinero, ¿no? Y cuando digo que el conocimiento cambia, o más bien el lenguaje cambia nuestras ideas, es porque desde ese entonces yo decía como, ay, es que el gobierno nos quita impuestos, ¿no? Pero como dice la maestra Dillanes, cuando tú vas a la ley, y sobre todo en la Constitución mexicana, dice como todos los mexicanos estamos obligados al pago del gasto público, o más bien a contribuir al gasto público, es como, entonces nadie me quita lo que nunca me perteneció, ¿no? O sea, porque como ciudadano tengo derechos y obligaciones. Entonces, no, mi participación está siendo un poco improvisada, pero y nadie me está pagando por esto, pero si pueden hacer su servicio social en el kiosco fiscal, yo se lo recomiendo ampliamente. Una, por esto que cómo cambias tú como administrador y como administradora, y dos, desde hace 10 años yo me he seguido formando en estos temas de impuestos. Entonces, la verdad es una ventaja enorme porque cuando tú llegas a tu práctica administrativa, por lo general es como, a ver, ¿quién sabe de impuestos? No, no, pues los contadores. Y no, realmente nuestra licenciatura aquí en Azcapotzalco tiene una fuerte base, o una base muy, muy fuerte en cuanto a construirnos en temas de impuestos, en temas de contabilidad, ¿no? Que esa es una gran, gran ventaja. Entonces, es como mi comentario y mi pregunta sobre todo, así ya muy breve para ir cerrando, es, maestra Dillanes, usted en estos 10 años que ha pasado, ¿cómo ve o cómo ha percibido el uso sobre todo de inteligencia artificial en el cambio del portal del SAT para captar más recursos, ¿no? Yo me acuerdo que ahora sí que en mi época metíamos todo manual y ahorita ya hay una precarga, ¿no? Que igual esa precarga se tiene que revisar, o sea, no hay que confiarnos, ¿no? Hay que hacer los cálculos y revisar la ley, pero usted cómo ha visto como todo este andar del portal del SAT y cómo se ha utilizado como esta tecnología a la hora de nosotros tener que declarar. Esa sería como mi pregunta para hacer. Gracias, Alejandra. Te saludo también, sí, me acuerdo de ti. Y bueno, me haces creo que le estás preguntando a la equivocada en esto, porque yo en la parte tecnológica cada vez me he ido rezagando más. Pero sí visualizo cosas, evidentemente. El trabajo se eficientiza. Tenemos la posibilidad así lo interpreto yo, de manejar un mayor número de datos en menor tiempo. Supongo que aplicaciones que existen, y eso beneficia a los contribuyentes en el cumplimiento efectivamente. Entonces, con lo que hasta ahora conozco, creo que todavía hay una gran oportunidad ahí, un gran campo de desarrollo. Y precisamente creo que está el campo abierto para las personas que no solamente técnicamente encuentren la fórmula, ¿no? Sino que conceptualmente a través de ella la gente pueda aprender, ¿no? Entender el sentido, ¿no? Porque no somos expertos, no tenemos por qué ser expertos, todos, ¿no? Pero sí, siempre será una muy buena herramienta y está por desarrollarse todavía mucho, por lo menos en nuestro campo. ¿Sí? Gracias, Alejandra. Bueno, muchísimas gracias por tu participación. Agradecemos mucho a la doctora Dillanes. Para cerrar, importantísimo el pago de impuestos. Estamos en una universidad pública y vivimos de los recursos públicos y nos hemos formado gracias a ellos. Bien, ahora para seguir avanzando, le damos la palabra a la doctora Sandra Alejandra Carrillo Andrés, quienes ya los presentes ya la conocen perfectamente como docente de esta institución. Doctora Sandra Alejandra, vamos a tener su presentación que nos señala cómo vive el contribuyente el sistema tributario mexicano. Adelante, doctor.
Gracias, buenas tardes a todos. Yo voy a ser como muy disruptiva con todo lo que han dicho. Primera porque creo que esta estadística que nos da la maestra Villanes, hay varias cuestiones que yo sí quisiera comentar y que de alguna manera me permiten contextualizar mi ponencia. Porque nos habló de la autodeterminación fiscal y es que nosotros tengamos pues esa claridad de obligaciones y derechos y esta declaración voluntaria, pero la verdad es que de voluntaria yo cuestionaría mucho, y más justo con toda la intervención de las tecnologías, de la IA, de todo el tema del CFDI, ¿no? Donde ya nos tienen súper fiscalizados. Entonces, pues yo cuestionaría un poco lo voluntario, ¿no? Pues ella no es de que quieres, es de que ya te tienen, pero si bien controladito, ¿no? Y bueno, el tema de la IA, sin duda alguna, en la primera conferencia magistral nos hacían ver todo el trabajo que hay detrás en la determinación, los cálculos, son tributarios, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante. Otra cuestión que en nuestra conferencia magistral del día de hoy, y ahorita si lo va escuchando el doctor Rafael, le va a dar un shock porque él nos decía no generar polaridad, ver el tema del desarrollo económico, el crecimiento económico, no tener como esta culpabilización de quién es el que no aporta, ¿sí es cierto? O sea, ya con la doctora Quiñones, con el doctor Rafael, ahorita que nos muestra cifras la doctora Estela, pues sin duda alguna vemos que es importante el tema de la recaudación y este incremento de más del doble del 2020 al 2025 es bien importante considerarlo. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros tenemos una política fiscal de esta 4T, primera ola y segunda ola, de no elevar la carga tributaria. No sé si el doctor Rafael, bueno, tiene que ver también con cuestiones políticas, ¿no? Tiene que ver con diferentes aristas. Pero entonces, efectivamente, no hemos tenido una mayor carga tributaria, pero sí hemos tenido una mayor fiscalización. Es más intensa a través de todas estas nuevas herramientas, ¿no? Es sin duda alguna evidente la necesidad de un mayor gasto público para atender las necesidades de la población. Algo que también nos hacían ver en las mesas pasadas es como México es un país en la OCDE que menos recauda con relación a la riqueza generada. Otra cuestión importante que tendríamos que preguntarnos tiene que ver con las condiciones del pacto entre la élite económica y el poder político, ¿no? Que tampoco se ha tratado, pero que sin duda es importante. Y otra, que es donde más me voy a focalizar en esta ponencia, es las condiciones de legitimidad para que el gobierno lleve a cabo una posible reforma tributaria. También se hablaba de esta necesidad a largo plazo que de alguna manera ya era inminente que se necesita, ¿no? Entonces, algo importante de tratar de entender es el sentir de los ciudadanos de esta segunda ola de la 4T con respecto a los impuestos. Yo me encontré un reel de Facebook que me pareció muy significativo y me gustaría ponerlo porque tiene 1000 reproducciones, me parece, y tiene 416 views. Lo que significa que pues mucha gente se relaciona, ¿no? Con este tipo de contribuyente. Entonces veámoslo un momento y un poco vamos a ir viendo la carga de por qué se ha incrementado en estos 5 años esa recaudación es más del doble, ¿no? Entonces es muy, digamos, ejemplificado lo que va pasando con el contribuyente y cómo ha ido teniendo algunas cargas bajo su responsabilidad, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy característico, ¿no? Ahí es de Fiscalía que lo hace. Y una vez escuchadas las ponencias, yo tenía una cuestión planteada, pero a partir de la sesión del seminario pasado, y mucho de esto que se ha comentado, pues lo que hice fue hacer un sondeo, es una consulta rápida, para conocer las opiniones de los contribuyentes, netamente, ¿no? Y ver algunas tendencias y ver qué tan posible, qué tan viable es esta aceptación de una reforma fiscal. En realidad, los encuestados son pocos, 20, no es una muestra, no es representativa, no es un grupo focal, simplemente por eso es un sondeo, ¿no? Las imágenes que voy a presentar, bueno, ya que tenía las estadísticas, me apoyé del ChatGPT para que les diera una visualización.
Y de esos 20 que vemos, la mayoría están en la edad de 46 a 55 años y más de 55. En este caso no se la di a los estudiantes, porque en la mayoría de los casos ellos aún no trabajan. Se lo traté de dar a gente que está laborando y que ya está incorporada al mercado laboral. Y obviamente, pues aquí se ve reflejado que la mayoría son empleados. Entonces, son empleados, ya sea que están también en el mercado informal o hacen el ejercicio profesional independiente. De ellos, el 60% sí hace declaraciones fiscales, el 30% no. El 6% supone que lo hace el patrón y el 4% ocasionalmente. De los que sí hacen ellos las declaraciones, solo el 42% lo hacen ellos y la mitad tienen que contratar a un especialista para hacerlo. Y otros piden ayuda a alguien que no necesariamente es experto, ¿no? Pero yo me quiero apegar un poco al tema de la cultura tributaria y se hicieron preguntas al respecto. Se le preguntaba, ¿considera que pagar impuestos forma parte de mi responsabilidad como ciudadano? Sí, creo que todos tenemos muy implementado el tema de la Constitución y nuestra obligatoriedad. ¿Por qué lo hacemos más? ¿Por convicción o por obligación? Y en este caso, pues no se pagaba más por convicción, como lo muestra la estadística, sino por obligación, ¿no? Aquí es un tema de sentimientos. A ese rato hablábamos, un poco fuera de cámaras, del tema de la conducta, ¿no? Cómo está orientada nuestra conducta. Pero muchas veces es porque tenemos esa obligatoriedad, esa, digamos, parte coercitiva de tener lo que hacer, ¿no? Ahora, cuando nosotros pagamos impuestos, ¿no? Porque yo también fui parte de esa estadística, siento que estoy contribuyendo al bienestar colectivo. Sí, en la mayoría, sin duda, tenemos claro que sirve para el bienestar social. Pero viene una parte importante de la confianza institucional. Confío en que el gobierno utiliza correctamente los recursos públicos y vean que la mayoría dice que no, que nada, ¿no? ¿Consideran que hay transparencia en el gasto? Tampoco. ¿Creen que sus impuestos regresan en forma de servicios públicos? Pues sí, más o menos, ¿no? Otra cuestión que también es importante, ahí ya se trabó la presentación, ahí está. Por la lluvia. Es que está lloviendo acá un tormentón en Azcapotzalco, pero bueno. Confío en las instituciones encargadas en administrar mis impuestos, pues vean que mayoritariamente la respuesta es no, ¿no? A ver, ahí está. Déjenme ver porque ya como que en mi computadora puse una cosa y en la pantalla otra. Ahí está. Considero que existe corrupción en el manejo de los recursos públicos. 13 contestaron totalmente de acuerdo. Confío en las instituciones encargadas en administrar mis impuestos, pues la mayoría en nada. ¿El gobierno informa adecuadamente en qué se utilizan los impuestos? Pues tampoco, ¿no? O sea, aquí hay que tener claridad de la percepción ciudadana, ¿no? O sea, habrá que revisar muchas cosas, ¿no? Aquí otra cuestión, pensando en esta reciprocidad de la obligatoriedad, del bienestar social, nosotros estamos dispuestos a pagar impuestos cuando observo mejoras en los servicios públicos. Sí, la población totalmente de acuerdo. Otra cuestión, que no aparece, si los servicios públicos mejoraran, ¿pagaría con mayor disposición? Sí, sin duda alguna, ahí está la estadística. El pago de impuestos debe corresponder a beneficios visibles para la sociedad. Sí, nos gustaría ver, ¿no? que se materializa como tal. Pensando en el órgano de administración, la percepción del SAT, ¿no? Que es como el contacto directo con la parte de los impuestos y el diálogo con el Estado. El SAT orienta al contribuyente antes de sancionarlo, pensando un poco en el uso tributario, en que muchas veces ya el correo es suficiente para que estés emplazado, enterado de lo que está ocurriendo, pues no. Recording stopped.
Recording in progress. Doctora, ¿tienes tu micrófono apagado? ¿No se escucha? ¿Ya se escucha? Ya se escucha ahí, es que tuvimos aquí un apagón y algo Ya, pasó. ya se escucha. Desde, bueno, Gracias. creo que las gráficas han sido muy evidentes, no creo que haya necesidad de volver a regresarme, ¿no? Son muy, traté de hacerlas muy didácticas, o no sé si quieran que me regrese algún comentario de alguna de ellas, porque bueno, se siguió reproduciendo, sobre todo hacer énfasis en la percepción de desconfianza que se tiene hacia el sistema, ¿no? A este órgano que es la parte donde nosotros podemos entablar un diálogo con el gobierno, que es el SAT. Y entonces, cómo se percibe, ¿no? Desde la población, desde el ciudadano, estas condiciones, ¿no? Entonces, eso era un poco lo que se venía desarrollando. Otra cuestión que es importante, ¿no? O sea, ¿cumplo por convicción o cumplo por obligación del pago de los impuestos? Y la mayoría, bueno, lo ve en cuestión del pago del impuesto, ¿no? Conozco personas que consideran aceptable evadir impuestos, la mayoría considera que sí, y la sociedad justifica no pagar impuestos cuando percibe corrupción, sí, y todo esto va a tener que ver cómo esta parte, digamos, resiliente, responsabilidad del Estado, corresponsabilidad, etcétera, ¿no? Que es importante considerar. Todos los contribuyentes reciben el mismo trato, pues en desacuerdo totalmente porque no lo ven así. Quienes tienen mayores ingresos deberían pagar más, ya lo han venido plantando varios, la población dice que sí. Las grandes empresas pagan los impuestos que les corresponden, todos hacen esta evidencia y señalamiento que no. Y otra cuestión importante es, los pequeños contribuyentes reciben un trato adecuado, pues mayoritariamente van hacia el no, pero sobre todo también tiene que ver el tema de esta parte de la corresponsabilidad de los impuestos. O sea, los servicios de salud pública justifican el pago de impuestos, pues la mayoría está en desacuerdo. El tema de la infraestructura, lo mismo. El tema de la seguridad pública, lo mismo, ¿no? O sea, no ven esa, digamos, correlación, ¿no? Entre el pago de los impuestos y que eso se vea reflejado en este bien común que es lo que se persigue. Algunas preguntas abiertas que se hicieron en el instrumento es cuáles considera que son los principales problemas del sistema tributario mexicano, y el tamaño de letra representa las veces que se repitió la palabra, ¿no? Lo primero es corrupción, falta de transparencia, exceso de fiscalización, mala atención, información poco clara, no explica con claridad y transparencia. Y entonces, bueno, esto nos empieza a dar cuenta de algunas conductas, ¿no? Y por qué tenemos los datos que tenemos registrados en la OCDE. ¿Cuál es la primera palabra que se te viene en la mente cuando escuchas SAT? Impuestos, pagar extra complicado, IVA, robo, limitar, tranza, gobierno, etcétera, ¿no?
A lo que voy con todo esto es, digamos, la percepción de las personas, la conducta, pero que de alguna manera eso está llevando a los resultados que tenemos, ¿no? Donde tú ves cuestiones de desigualdad, donde tú ves cuestiones de políticas que no necesariamente llevan, ¿no? De la par a los tipos de contribuyentes, ¿no? ¿Cómo describiría su experiencia con el sistema tributario? A pesar de todo, dicen buena, ¿no? Entonces, ahí es interesante que a pesar de, yo diría que son áreas de oportunidad en las que se puede ir trabajando, ¿no? ¿Cuál sería una conducta futuro? Si hoy pudiera decidir, buscaría legalmente reducir mis impuestos, la mayoría dice sí. Si hoy pudiera evitar pagar impuestos, ¿qué haría? Pues no evitarían pagar impuestos. Y si pudiera decidir hoy si seguiría pagando igual mis impuestos, pues la mayoría es que sí. O sea, la tendencia a la recaudación es que ya hemos estado muy adoctrinados al pago y la responsabilidad y corresponsabilidad, porque las primeras gráficas lo que podíamos ver, pues es esa conciencia del ciudadano hacia el cumplimiento de su obligación. Algunas conclusiones de manera muy rápida es que el cumplimiento fiscal en México está más influido por el poder coercitivo del Estado que por convicción ciudadana. Otra, los incentivos conductuales y la transparencia pueden fortalecer la cultura contributiva y el cumplimiento voluntario. Otra, la percepción de corrupción reduce la moral tributaria. O sea, tú no haces, pues yo tampoco, entonces ya no me siento mal, ¿no? Una mayor confianza institucional se asocia con una mayor disposición a cumplir voluntariamente con las obligaciones fiscales. Ahí sí podríamos hablar de esta autodeterminación, ¿no? Y otra es que los incentivos conductuales y la transparencia pueden fortalecer esta cultura contributiva y este cumplimiento voluntario, ¿no? Y entonces podríamos hablar de una reforma en donde pues realmente se vieran reflejadas esas necesidades, ¿no? Que se tienen. Entonces, bueno, de manera muy rápida, dice esto, que sin duda, bueno, ahí les dejaré el instrumento que creo que podríamos participar para seguir recabando opiniones, ¿no? Podría ser algo totalmente diferente. Y hasta ahí, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Carrillo. No veo preguntas. El tema es muy importante porque es la percepción. ¿Qué percepción tenemos? Bueno, Entonces, aquí tenemos a un alumno que les gustaría participar. bueno, yo creo que antes de la pregunta que hizo de si seguíamos pagando los impuestos, yo creo que sí pagar los impuestos, pero siempre y cuando al menos el Estado corresponda a invertirlos de manera adecuada, ya que vemos que hacia el primer mundo estos impuestos van dirigidos al sector salud, sector bueno, de los estudios. O sea, yo creo que mi respuesta sí sería sí los seguirás pagando, pero siempre y cuando estén destinados de una manera correcta, ya que no tenía mucho que vimos que ahora sí la presidenta de la Ciudad de México invirtió de manera errónea al invertir en pintura y volver a quitar. O sea, a mí se me hizo algo raro y que salió de los impuestos. Entonces, pues, realmente esa sería la verdadera respuesta, al menos como mexicano. No, y aquí es muy importante conocer cómo esta percepción del ciudadano, porque al final de cuentas, pues esta reforma fiscal tiene un costo político, ¿no? Tiene una, digamos, renegociación entre los vínculos entre la élite económica, la élite política y estos acuerdos, porque al final del día, los datos que nos mostraba la maestra Villanes son reveladores. O sea, del 2020 al 2025 fue más del doble sin una reforma fiscal, sin cambio a tasa impositiva, ¿no? Pero ¿por qué? Tiene que ver con todo el tema de la digitalización, del CFDI, de la fiscalización más agresiva. Pensemos, no hemos tocado el tema, hace rato hablaba un poco de Yanes acerca de el tema de la devolución. Cada vez te devuelven menos, ¿no? Cada vez te retienen más. Entonces, tiene que ver con esto. O sea, sí es cierto, pero también la percepción es a quiénes. Y si nosotros también nos regresamos a las tablas que estaba mostrando también la maestra de Yanes, sabemos los diferentes tipos de contribuyentes y el tipo de ingreso que se hace, y no es explicable que el contribuyente grande esté casi igual en cifras con el pequeño contribuyente, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante reflexionarlo, verlo y cuestionarlo, ¿no? Y tomarlo en cuenta para reformas fiscales
para políticas fiscales que al final del día, pues estos son temas que nosotros hemos visto en la audiencia, que agradecemos mucho, pero porque nos toca a todos, nos guste o no nos guste, ya sea voluntaria o coercitivamente, vamos a tener que estar en estos temas, ¿no? Entonces, para eso me parecía muy importante hacer ver como el sentir del contribuyente, o sea, si dan cuenta del coste, yo parezco como Liliana contribuyente, ¿no? Sí. Gracias. Muy bien, muchas felicidades, doctora. Muchas gracias. Bien, el tiempo nos come, entonces, bueno, daremos la palabra al doctor Sergio Salgado Román, que también es profesor de la UAM Azcapotzalco, y su ponencia es Los principios fiscales de materia tributaria. Adelante, doctor Sergio. Muchas gracias, doctora Aureola Quiñones. Si me permiten, voy a compartir presentación. Buena tarde a todas las personas presentes y aprovecho para el espacio y la oportunidad de este diálogo cuya teleología primigenia fue precisamente acercar a personas que no forzosamente están insertas en el mundo de un lenguaje especializado en el ámbito fiscal, pero que viven todos los días las repercusiones o las consecuencias que tiene el aparato fiscal. Voy a conectar con algunos comentarios previos que se han vertido donde pretendo enfocar la importancia de esta presentación. Se decía hace unos momentos con la doctora Estela acerca de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya no solo está en nuestra vida cotidiana y en la vida diaria, también forma parte de los instrumentos con los que se vale la autoridad fiscal para poder llevar a cabo auditorías, determinaciones y demás. Esto es, ya la inteligencia artificial, y no hoy, no empezó este año 2026, lleva ya varios años que a través de modelos de riesgo se van identificando conductas y patrones de contribuyentes para identificar a aquellos que se encuentran en operaciones simuladas. Pero también decía la doctora Estela, pues bueno, ¿por qué no, a veces, ¿por qué no pagamos impuestos? Pues porque no entendemos, en ocasiones es porque no entendemos la complejidad del mundo fiscal. Es tan, pero tan amplia que a veces necesitamos un contador, el contador tampoco entiende y requiere otro contador. Se va con un abogado interpreta una cosa, el SAT otra, se van a juicio, un tribunal determina una cosa, otra, van a una contradicción de tesis y al final del día llega a la corte. La corte tiene la última palabra, pero no a veces la última razón. Entonces, la semana pasada se puso en duda. ¿Mandé? La semana pasada se puso en diálogo, en discusión, si la Suprema Corte, a través de una propuesta de una ministra, se debían gravar a las herencias y a los afores. Todo esto, ¿por qué lo traigo a cuento? Porque hay una imagen que me gusta mucho y se las pongo en consideración. Imaginen ustedes que estamos en una negra noche, perdidos en alta mar, y no tenemos instrumentos de navegación. ¿Cómo buscamos una certeza o cómo buscar una guía? Pues nos guiamos por la estrella polar. Nunca la vamos a tocar, pero mientras la sigamos no nos vamos a perder. Así les propongo que vean ustedes los principios. Los principios son esa guía orientadora que quizá nunca los vamos a materializar. El principio de justicia, el principio de proporcionalidad, pero mientras los tengamos presentes, no vamos a perdernos. En esta complejidad que es la legislación, pues básicamente, si partimos de estos principios, los identificamos en nuestra Constitución, es más sencillo comprender a los principios, 5, 6, 8 principios, que tratar de entender el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, el IVA, IEPS y toda la legislación local y municipal todavía que tienen que ver con ello. Para ello, entonces, distinguimos como principios, como mandatos de optimización y los distinguimos de las reglas. Las reglas son mandatos donde claramente está previsto aplico o no aplico. La regla del 16% del IVA no está sujeta a interpretación, básicamente se lleva, pero el principio de equidad, vaya que sí es un mandato de optimización. Entonces, va partiendo de ello, la Constitución como el marco del cual deriva todo el sistema jurídico, contempla
debiera contemplar más principios que reglas, más principios que normas. Sin embargo, en los últimos años, nuestra Constitución se ha se ha llevado más como un código que como una constitución. Entonces, eso hace que la propia constitución pues, se vuelva menos estable, se vuelva más maleable con el tiempo, porque pues va perdiendo esa solidez. Y entonces, ¿por qué son importantes los principios? Porque para las personas administradoras, biólogas, informáticas, pues evidentemente que las personas que ahora se están formando desde el ámbito del derecho, vamos a vivir de una u otra manera en nuestra etapa profesional, laboral, en nuestra etapa productiva, las consecuencias de tener que pagar impuestos y que el gobierno cada día requiere más impuestos, requiere para sostener las pensiones no rentísticas, los servicios públicos y demás. Y entonces, a nosotros, a las personas que nos dedicamos a la postulancia, a la defensa de derechos de personas contribuyentes, los principios nos sirven para contrastarlos contra normas y contra principios, pues, contra normas y reglas que están involucradas, insertas en la resolución miscelánea fiscal, que están escondidas en los reglamentos y demás. Y entonces, ahora que ustedes ven ahí en la pantalla, ven este escalonamiento, lo que pretende dejar en claro es que el sistema tributario tiene una ordenación, una jerarquía normativa que deriva, que brota, que se origina desde la Constitución, principalmente en el artículo 31, fracción cuarta, en el artículo 73 de la Constitución, fracción séptima 29, en el artículo 74, fracción cuarta, en el 131, el decreto ley, y principalmente en el artículo 133 de la Constitución sobre supremacía constitucional. También tenemos tratados internacionales que están relacionados a materia tributaria, principalmente sobre doble tributación, para evitar una doble imposición. Los tratados de libre comercio también tienen aspectos evidentemente fiscales. Y de ahí tenemos un sistema competencial dual, donde tenemos leyes federales que regulan la competencia del Congreso de la Unión para establecer estos impuestos que se consideran federales, aunque algunos no lo son prima facie, como sería el impuesto sobre la renta o el IVA, sino que derivan de un sistema nacional de coordinación fiscal, pero el impuesto al comercio exterior, el IEPS, entre otros, sí son impuestos netamente fiscales, diferenciados de aquellos impuestos locales en términos del artículo 124, relacionado con el 117 y 118, 116 de la propia Constitución, impuestos que se consideran locales, impuesto predial, impuesto sobre nómina, sobre hospedaje, el impuesto en aquellas entidades federativas donde subsiste la tenencia y los impuestos que se considerarían impuestos municipales para los 31 estados, que serían, por ejemplo, el impuesto predial, los derechos sobre agua, sobre derechos de cobro de agua, a espectáculos públicos. En la Ciudad de México, como no tenemos municipios, tenemos órganos políticos administrativos que son las alcaldías. Ahí, pues, en la reforma del 2016, el gobierno central no soltó la fiscalidad a las alcaldías, prácticamente las conservó en el gobierno central. Pero bueno, pues eso nos derivaría. De las leyes federales y de las leyes locales tenemos los reglamentos. Los reglamentos ya no los expide el Congreso de la Unión o el Congreso del Estado, ya los expide el órgano ejecutivo, ya los expide, por ejemplo, el gobernador, gobernadora, la presidencia de la República, y vienen después disposiciones administrativas que serían la resolución miscelánea, decretos, acuerdos, circulares que propiamente derivan del ámbito administrativo, pero que no pueden disputar autoridad a las leyes y las leyes a la Constitución. Por eso les decía, es más sencillo para un ciudadano de a pie comprender los principios constitucionales que tratar de entender todo el berenjenal, que significa berenjenal, como dicen los españoles, toda la complejidad que son la legislación, ¿no? Pues es imposible tratar de entenderla. En principio, tomemos el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución. Evidentemente que en 15 minutos, de los cuales pues ahora ya consumí algunos minutos, es difícil tratar de agotar todo esto. Por eso es que estoy ahorita como
como viene el reel, ¿no? Rápido, rápido, rápido. Entonces, el artículo 31, fracción cuarta, nos establece varios principios, algunos reconocidos expresamente por la Suprema Corte de manera expresa, como el principio de legalidad, proporcionalidad, el de equidad y el del destino del gasto público. Otros derivan de la propia teleología del artículo 31, como sería la generalidad y la obligatoriedad. El artículo 31 determina, yo les pediré por favor a la doctora moderadora, si 2 minutos antes de que se consuma mi tiempo, por favor me avisa para coordinarme. Entonces, el artículo 31, gracias, el artículo 31, fracción cuarta, determina estos principios. Y estos principios van a regir a todo el sistema fiscal mexicano, toda legislación y sobre todo todo impuesto, toda contribución que pretenda aplicarse en nuestro país, sea federal, local, municipal, tiene que acogerse, tiene que estar alineado a estos principios. No pueden disputarle. Y entonces, a estos principios, como les decía, pues el principio, de entrada, el principio de legalidad nos indica que solo el Congreso, en tratándose de contribuciones federales, el Congreso de la Unión o los Congresos de los estados para las entidades federativas o el Congreso de la Ciudad de México para la capital del país, son los únicos que pueden establecer estas contribuciones. No pueden haber una fuente de orden administrativa. Los tributos, las contribuciones, tienen que ser consecuencia de una discusión en sede legislativa. ¿Por qué? Porque ahí se deposita la soberanía y precisamente en el artículo 73, fracción séptima y fracción 29, están en principio los impuestos que se entienden de orden federal. Pero si ven ustedes el recuadro de en medio, que indica el artículo 74, fracción cuarta, hace referencia exclusiva a la Cámara de Diputados. ¿Por qué hace referencia a la Cámara de Diputados? Porque determina el artículo 74, fracción cuarta, facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, que le corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados el inicio de toda contribución. Esto es, que el día 8 de septiembre de cada año, la Presidencia de la República, cuando envía su paquete económico, se tiene que discutir el presupuesto de egresos de la Federación, el paquete económico. El presupuesto en México lo dividimos en dos grandes etapas, ingreso y egreso. Y el ingreso es una ley, la ley de ingresos. Y en principio es la Cámara de Diputados la que tiene que discutir si se va a crear o no una nueva contribución, si se va a aumentar, ahí se tienen que discutir los elementos esenciales de las contribuciones, el sujeto, el objeto, la tasa, cuota, tarifa y la época de pago. No sé si se me olvidó alguno, pero estoy en rápido. Entonces, ahí tiene que estar determinado en la legislación. El artículo 74 por eso determina que primero se discute el ingreso, primero tenemos que ver cuánto vamos a cobrar y después cuánto vamos a gastar. La segunda etapa, la parte del gasto, pues solo interviene la Cámara de Diputados si es un decreto. En el artículo 131 de la Constitución nos indica una facultad exclusiva, excepcionada en el propio 49 de la Constitución, para que el presidente de la República pueda establecer a través de un instrumento que se llama decreto ley, modificar durante el año fiscal, aumentar o disminuir los impuestos al comercio exterior, los aranceles, para proteger el comercio, el mercado interno, por motivos de seguridad nacional, salubridad o cualesquiera otros. Pero eso tendríamos ahí, que es básicamente temas de legalidad. Y el artículo 117, fracciones cuarta y séptima, establece prohibiciones a los estados para establecer, no pueden contrariar o establecer ciertos tributos que están ahí, no los voy a leer ahora. El 124 establece el sistema de distribución de competencias entre la federación y las entidades federativas. Y el artículo 28 de la propia Constitución determina que están prohibidos los monopolios estancos y las exenciones particulares. Puede haber exenciones en términos de ley. Claro, evidentemente, gracias, 2 minutos. Evidentemente que, de alguna manera, en el sexenio pasado se pretendió llevar a cabo una reforma en materia de exenciones, pero bueno, no nos da tiempo de entrar.
La legalidad, pues prácticamente ya les comenté aquí alguna parte, pero en el caso ilustrativo que les traigo en la parte inferior derecha, viene cómo la Corte ya se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre cómo el principio de legalidad tiene que estar claramente expreso en la ley de ingresos, por ejemplo, de los municipios. Cada municipio de los 2.490 municipios que hay en el país, quien emite las leyes de ingresos son las legislaturas de los estados. Entonces, ahí tienen que estar claramente los cinco elementos de los tributos que les acabo de comentar. En el caso de Sinaloa, como vienen aquí, el registro, dejaban, en la legislación fiscal, dejaban a las autoridades administrativas, a los catastros municipales, fijar los valores que constituían la base gravable del impuesto predial. La Corte declaró evidentemente la inconstitucionalidad de ello, porque no puede ser una autoridad administrativa, sea catastral o local o federal, quien determine esta parte. Tiene que ser el Congreso. Después tendríamos ciertos principios que sería el de proporcionalidad tributaria, que en esencia es entre la proporcionalidad tributaria es de acuerdo a mi capacidad. Entre más gano, más debo de pagar. Y para eso la ley del impuesto sobre la renta determina un escalonamiento mediante el cual se va a determinar cuál será mi base y evidentemente sobre el cual tendré que entrar en ello. Equidad tributaria, pues igual trato a los iguales. Aquí hay varios casos que podríamos ejemplificar en el minuto que me queda, varios casos pues, donde se cuestionaría alguna de esta situación. ¿Cuál sería? 50 segundos. Pues, por ejemplo, en la legislación de la Ciudad de México, legislación fiscal, determina que las madres solteras se encuentran con ciertos beneficios fiscales. Bueno, y si es hombre y es padre soltero, pues, pues estamos en una misma. ¿Qué es lo que se protege? ¿A la mujer o el supuesto normativo? Por ejemplo, que en ciertas zonas, son ciertos polígonos de la ciudad, se tienen ciertos beneficios en materia predial. Bueno, y si una persona de la tercera edad se encuentra en otra, serían muchos temas para discutir, no tenemos tiempo, y ahí tienen ustedes otros principios. Yo les traía al final algunos ejemplos, casos prácticos. Aquí están 5 casos que en un histórico de los últimos 16 años la Corte se ha pronunciado, ha tomado ciertos elementos, ciertos principios, estos principios de los que estamos ahora hablando, para analizar en lo que en su momento fue el impuesto especial tasa única, el IETU, el impuesto a depósitos en efectivo, el IEPS, que era tenía un efecto parafiscal que no tenía en un primer momento pues no pretendía una recaudación, sino inhibir el consumo sobre ciertos productos, impuestos ecológicos en Zacatecas, el outsourcing en el año 2021, y para este año, y 10 segundos digo, este año nos va a servir muchísimo para cuestionar temas sobre trazabilidad, sobre la materialidad en materia fiscal, sobre la presunción, artículo 49 del Código Fiscal de la Federación, las facultades con las que cuenta hoy el Servicio de Administración Tributaria para auditar, para presumir que son facturas falsas, ¿no? Así como viene el artículo 19, que la factura no es falsa, el CFDI no es falso, lo que es simular es la operación. Pero hoy, como se están llevando a cabo las auditorías tan agresivas, la suspensión de sellos, los principios, hay que regresar a ellos. Pues yo les agradezco la atención y me disculpo por los 35 segundos que me pasé. Muchas gracias. Gracias, doctora. Rápido. Gracias. Doctor Sergio, muy interesante, sin duda, sin la norma no podemos hacer nada. Entonces estableces pues bien cómo está la norma desde nuestra Constitución, los acuerdos internacionales, esta pirámide de Kelsen que me parece muy interesante de cómo debemos ser con estas normativas y los casos que podemos platicar, no solo aquí, yo creo que nos echamos toda la tarde platicando sobre todos estos casos que son ejemplo de cómo la ley resuelve, ¿no?, estos conflictos. No veo comentarios, preguntas. Está Ignacio López alzando la mano. Ignacio López, Ignacio, por favor. Buenas noches a todos, colegas. No, pues primero, felicitar al doctor Sergio. Muy interesante en términos de la parte legal, porque muchas veces hablamos en términos económicos o tenemos diferentes enfoques en función de los sistemas tributarios. Mi pregunta va en el sentido de que
se acusaba a los regímenes anteriores de perdonar o condonar el pago de impuestos a grandes empresas, ¿no? En ese sentido, ¿qué tanto se ha modificado? ¿Qué tanto se ha modificado esta aplicación de la ley? O sea, porque finalmente este marco legal que está marcando acertadamente genera una serie de elementos que podrían afectar o no el funcionamiento de algunas empresas, de incentivar o no el funcionamiento de algunas empresas. Esto va en el sentido de que en algunos periodos se generaron exenciones a grandes empresas pensando en la parte de que pudieran crecer más y pudieran generar empleos, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es que a partir de ese marco legal, pensando en un punto de corte, a partir de de la cuarta transformación, ¿qué tanto se ha modificado? O sea, ¿cómo se daban los procesos de condonación en términos legales? ¿O cómo se justificaban en términos legales esas condonaciones a las empresas? ¿Y qué tanto han cambiado? Esa sería la pregunta, doctor. Muchas gracias, colega y colega Ignacio, y también aprovecho para saludar a mi maestro, el doctor Juan José Céspedes, que ya lo vi que está por ahí. Lo saludo también con mucho afecto y mucho aprecio. Es una pregunta muy interesante porque este tema de los impuestos no está exento de la polémica de filias y fobias en materia política, ¿no? Les decía, la semana pasada se hablaba de grabar, bueno, del tema de herencias y el tema de afores. Esto no está exento de ciertas polémicas. La teleología de aquellas normas fiscales que estuvieron vigentes pues durante principalmente el panismo que permitirían llevar a cabo estos esquemas, no era propiamente, insisto, la teleología, ¿no? Lo que estaba planteado como finalidad de la norma no era principalmente beneficiar a la empresa, sino pues principalmente estimular inversión. Y entonces habría que contrastar entre la finalidad de la norma con la consecuencia que tendría en esto de las pérdidas como vendrían. Efectivamente, yo creo que identifico principalmente desde el gobierno de Enrique Peña Nieto para acá, que el Servicio de Administración Tributaria le han dotado de mayores herramientas cada día más fuertes. La doctora Sandra ponía un reel así de lo que era para un contribuyente, desde que empezó con el CFDI 1 y hasta donde estamos el día de hoy, en el tema de la auditoría y la fiscalización hacia las empresas. Entonces, comentaba ahorita que si bien en el sexenio pasado hubo una reforma específicamente en temas o varias de múltiples reformas que iban buscando cerrar precisamente este tema de las exenciones que están ahí en el artículo 28 constitucional, yo donde veo más fuerte esto, colega, más allá de las exenciones, lo veo más fuerte en tema de recaudación hacia las empresas en estas facultades de las que tiene hoy la auditoría, la autoridad fiscal. Uno pensaría, lo comentamos en clase, que pues, la obligación tributaria pues, es ir a pagar impuestos, pero hoy hemos visto cómo se han eh, desdoblado estas obligaciones que tiene un contribuyente, ya no solo de dar, de pagar, es obligaciones de hacer, de declarar, de informar, y cada día va más allá enfocado a eso. Ahorita le comentaba que ya en estos momentos las auditorías que está llevando a cabo el Servicio de Administración Tributaria son extremadamente agresivas con las reformas que se dieron para este año sobre materialidad y sobre presunción se me olvidó el término, pero eh, comprobantes falsos, ¿no? Se me olvidó el término, pero bueno, comprobantes falsos. Entonces yo creo que va más bien enfocado a este tema. Si bien a temas de extensiones, pero sobre todo yo donde observo es en este tema contra factureros, contra nomineros, ahorita viene sobre el tema, a mí no me gusta el término, pero bueno, sobre huachicol, van sobre las gasolineras que están llevando a cabo esto. Y como viene alineado la reforma, no solo en materia fiscal, sino su prima hermana, que es la materia penal, los delitos que están ahí de defraudación y evasión en la legislación fiscal y en delincuencia organizada, 402 bis del Código Penal Federal, temas de delincuencia organizada. Entonces yo creo que viene muy, muy agresivo, extremadamente agresivo para este año y lo que viene hacia adelante, ¿no? Gracias, colega. Muchas gracias, doctor Sergio.
Gracias, Ignacio, por tu pregunta, tu aportación. Y bueno, vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Tenemos al doctor Eduardo Lima Gómez. Él es doctor en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, maestro en Derecho Penal por la Universidad Tecnológica de México, maestro en Derecho Administrativo y Fiscal por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, maestro en Derecho Procesal Constitucional por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, maestro en Derecho Procesal Penal por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, maestro en Derecho y Políticas Públicas Ambientales de la Escuela de Jacobea de Posgrado, maestro en Administración y Políticas Públicas del IEXE, Universidad, y es licenciado en Derecho por nuestra máxima casa de estudios. Entonces, bienvenido, doctor Lima. Es todo suyo. Muchas gracias, la verdad. Como bien señala la doctora, yo soy egresado de la UAM, Azcapotzalco. Todavía, por supuesto, recuerdo mi número de materia, 92, mi número de cuenta, 92-208-496. Todavía recuerdo pues muchas buenas experiencias aquí y grandes maestros que me transformaron. Entonces, para mí estar aquí es un honor, un gusto y un regalo que la vida me da. ¿Sí? Bueno, señalé lo anterior, pues indiscutiblemente queremos agradecer a la universidad y a las autoridades que nos invitaron para este importante foro, porque creo que los foros académicos pueden lograr la transformación de las cosas, pueden buscar la transformación de la sociedad. Y el tema que nos convoca, la necesidad de modificar los derechos de los contribuyentes, la necesidad de su actualización, ha formado parte de un trabajo académico que he realizado de manera conjunta con mis alumnos. Hemos intentado que se actualice la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente aquí en México. Es decir, tenemos una serie de planteamientos teóricos, alguna serie de autores que nos apoyan, como seguramente ahorita lo vamos a ver, pero lo hemos intentado y los invito a lo mismo. Hemos buscado que se actualice esta ley, dado que ya tiene muchos años que no se modifica, prácticamente 21 años que no se actualizan. Hemos buscado a integrantes del Poder Legislativo, yo y mis alumnos, nos hemos ido a sus lugares, al Senado, a Cámara de Diputados, y desgraciadamente nos hemos dado cuenta, y hemos ido muchas veces, que el tema de darle reconocimiento a los derechos de los contribuyentes no interesa. Al poder no le interesa. Al poder le interesa, sí, por supuesto, realizar reformas fiscales que hagan más operativo, que fortalezca su capacidad de recaudar. Pero el tema de reconocer y ampliar los derechos de los contribuyentes es un tema difícil y, sin embargo, pues eso no nos ha generado desánimo. Por eso este es un foro más para multiplicar, decían los mexicas, que las cosas que no se hablan no existen. Hablemos de esto para que exista. Seguramente algún compañero, algún maestro, algún doctor, algún alumno de licenciatura pudiera tomar algunos de sus planteamientos e impulsarlo para lograr un cambio positivo en el ámbito de los derechos humanos, porque los derechos de los contribuyentes, en efecto, son derechos humanos. Les comento que, por ejemplo, hemos acudido a la vía de amparo. Hemos acudido a la vía de amparo para solicitar por omisión legislativa la actualización de la ley de los derechos del contribuyente, y los jueces de amparo nos han dicho que somos contribuyentes, pero que no tenemos interés público en el amparo para promoverlo. Hemos acudido también al juicio de amparo y nos han dicho, pues sí, es que tenías 15 días para promoverlo cuando salió en el año 2005, ese es el año 2024, y hemos litigado desde luego el tema en el ámbito de los tribunales, y pues básicamente los tribunales colegiados han sostenido estos criterios. Sin embargo, esto no nos desanima, y agradezco desde luego a mi universidad que me permita realizar ese planteamiento, invitarlos a todos ustedes para que nos ayuden en este trabajo. Dice Dino Harach, célebre maestro italiano, autor del libro El hecho imponible, que ha sido un referente dentro del estudio del derecho fiscal internacional. Dice, yo cuestiono a todas aquellas autoridades que no se preocupan por ir un poco más allá en el estudio del principio del destino al gasto público. Nos hemos centrado mucho, dice Dino Harach, a estudiar el tema de la proporcionalidad, la legalidad,
la equidad. Pero ¿qué pasa en el tema del gasto público? Ahí hay un aspecto medular que tiene que ver, como se mencionaba aquí en ponencias anteriores, con la posibilidad y la voluntad, la decisión de las personas de pagar impuestos. Retomando las propias ideas del maestro Dino Karachi, básicamente su postura, creo que también tenemos que cuestionar a las universidades que cuando se habla de principios constitucionales de las contribuciones y se habla de los derechos de los contribuyentes, únicamente se limitan al estudio del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Hay que cuestionarlo, y no es el caso de la universidad en la que nos encontramos, porque precisamente ya nos está dando esta posibilidad de difundir estas ideas. ¿Cuál es el problema de centrarnos únicamente en el artículo 31, fracción cuarta, cuando nos referimos al tema de los derechos de los contribuyentes, que se reduce la visión, se reduce el espectro y la posibilidad de que estos derechos cubran otros aspectos adicionales? ¿Y cuál ha sido el problema? Nuestro problema esencial es que nuestra bibliografía tradicional dentro de México, cuando se aborda el tema de derecho fiscal, se refiere a un concepto que le denominan la potestad tributaria. Y prácticamente en la mayoría de los libros, cuando se refiere a qué es la potestad tributaria, dice, pues la potestad tributaria es el poder que tiene el Estado de imponer contribuciones, de establecer contribuciones. Y en ese supuesto, pues estudiamos la potestad tributaria y nos centramos en el artículo 31, fracción cuarta nada más. Pero hay otros autores, como el maestro Gian Antonio Micheli, que dice la potestad tributaria no solamente tiene que ver con el tema de crear impuestos, sino también de determinarlos y de cobrarlos. Y cuando nos damos cuenta que bajo esta visión la potestad tributaria va más allá del estudio de solamente la conformación de las propias leyes, nos damos cuenta que hay otros temas que tenemos que abordar y que no lo hemos abordado. Yo sostengo que el tema de la potestad tributaria se tiene que definir, se integra de los siguientes elementos. El primero, desde luego, la creación de impuestos en la visión tradicional. Segundo, la determinación de créditos fiscales. Tercero, el ejercicio de facultades de revisión y de gestión. Cuarto, la ejecución y cobro de los créditos fiscales. Quinto, la imposición de las multas. Y sexto, el ámbito de los delitos fiscales. Si nos centramos a analizar el derecho tributario desde el punto de vista de la Constitución y nos centramos en la potestad tributaria o el supuesto de creación de las leyes fiscales, nos limitaremos de manera importante a la posibilidad de analizar otras problemáticas. ¿Cuántas problemáticas no podemos encontrar en temas de derechos del contribuyente en la determinación de los créditos fiscales, en la revisión, en la ejecución, en las multas, en el tema de los propios delitos fiscales? Ese es el primer planteamiento, el cuestionamiento para poder abonar, para poder desarrollar los derechos de los contribuyentes. Vale la pena cuestionar en primer momento el alcance del concepto de potestad tributaria. En segundo lugar, vale la pena retomar las palabras del maestro Klaus Tipke, que habla de la moral tributaria del Estado y de los contribuyentes. El maestro Klaus Tipke reconoce que en el cumplimiento tributario hay una doble responsabilidad, no solamente por parte del contribuyente de pagar, que se ha justificado desde luego con la necesidad de hacer público, con la necesidad de la solidaridad. Sin embargo, también el Estado tiene que responder de manera equitativa en sus obligaciones en este tipo de estructuras que es el cumplimiento tributario. Dice el maestro Klaus Tipke, la doble moral tributaria rompe con la visión tradicional que culpa únicamente al ciudadano de la evasión. Él demuestra que la conducta ética del contribuyente es reflejo directo de la ética del Estado. Nos lleva por caminos de la ética del Estado y sugiere el maestro Klaus Tipke que no se ha protegido de manera suficiente los derechos de los pagadores de impuestos, porque hay una visión en la que se sugiere que el contribuyente es una persona que solamente está buscando cómo evadir los impuestos. Y se ponen muchos casos en los cuales una persona deja de pagar contribuciones. Entonces, en ese sentido, ha llevado al planteamiento en el cual apoyar el desarrollo de los derechos de los contribuyentes pues resultará negativo. Y esto que dice el maestro Klaus Tipke, lo vemos como lo señalábamos al principio. Cuando hemos acudido con los senadores y con los diputados, tienen una mala percepción de los derechos de los contribuyentes. Entonces, Klaus Tipke dice, en este contexto, la moral y el estudio en esa doble vía, tanto responsabilidad por parte de los contribuyentes como por parte del Estado, se ubica en tres ámbitos: en la moral legislativa, en la moral de la administración y en la moral presupuestaria. Bueno, en tercer lugar,
En tercer lugar, el tema de los derechos de los contribuyentes pasa por la necesidad de que sean reconocidos como verdaderos derechos humanos. Que sean reconocidos como derechos humanos y que por lo tanto se les sea aplicado el principio de progresividad de los derechos humanos. Si no reconocimos a los derechos de los contribuyentes como derechos humanos, escasamente vamos a generar cuestionamientos, escasamente vamos a generar nuevos estudios. ¿Y qué problema tenemos? La Ley Federal de los Derechos de los Contribuyentes no reconoce a los derechos de los contribuyentes como derechos humanos. La ley más importante que tenemos, que data del año 2005 para hablar en el 2026, ya lleva 21 años, no reconoce la calidad de derechos de los contribuyentes como derechos humanos. Si lográramos reconocer los derechos de los contribuyentes como dentro del ámbito de los derechos humanos, seguramente la visión y los retos que nos plantearían serían muchos otros. La Ley Federal de los Derechos del Contribuyente está hecho para un México en el cual no había medios digitales, en el cual no había razón de negocios, en el cual no había facultades de gestión, en el cual no había muchas de las actividades que están teniendo actualmente muchas de las facultades que actualmente tienen las autoridades. Entonces, ¿cuáles son los derechos de los contribuyentes? Son dos. Primero, aquellos previstos en el artículo 31, fracción cuarta, que tradicionalmente se han venido estudiando dentro de la doctrina y la propia jurisprudencia. ¿Y cuáles son los otros? Todos aquellos transversales que se relacionan con las actividades de determinación de crédito, revisión, ejecución, multas, delitos fiscales, y como cuáles pueden ser, pues no retroactividad, principio de non bis in idem, principio de debido proceso, principio del derecho a un recurso efectivo, principio del derecho a la debida defensa. Todos ellos que son transversales, que tienen que ser estudiados también, incorporados dentro de las universidades, dentro de los programas de estudio, dentro de los foros en los cuales se hable de los derechos de los contribuyentes. Es ahí donde encuentra su maximización el tema de los derechos de los contribuyentes. La maestra Diana Bernal Ladrón de Guevara, que fue la primera procuradora de los derechos del contribuyente aquí en México, dice: los derechos de los pagadores de impuestos deben ser tutelados como derechos fundamentales. Ella lo reconoce, pues cumplen con la función de proteger a los contribuyentes frente a la potestad tributaria del Estado. Ok, si tenemos una ley que data de hace 21 años, que no está hecha para la realidad fiscal que tenemos en el año 2026, si tenemos una ley que no reconoce los derechos de los contribuyentes como derechos humanos, pues entonces tenemos ahí un verdadero problema, porque básicamente nos estamos entrando en el artículo 31, fracción 4. Pero ¿de dónde pueden venir? ¿De dónde pueden venir las nuevas ideas de la academia? En el mundo hay 3 documentos fundamentales en materia de derechos de los contribuyentes que desgraciadamente ninguno es mexicano, pero nos sirven para ayudar. El primero, el documento desarrollado por el maestro Pascal Pistón y Philip Baker en el año 2016, que se llama Panorama Global de la Defensa de los Derechos de los Contribuyentes. Segundo, la propuesta de Carta de Derechos y Garantías del Contribuyente de la Asociación Española de Asesores Fiscales del año 2026. Tercero, la Carta del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, impulsado por el maestro Jorge Serrano Antón en el año 2018, en el cual también se establece una serie de cuestionamientos a los derechos del contribuyente. Todas estas, cuando las comparamos frente a la ley de los derechos del contribuyente que tenemos en México, la verdad palidece nuestra ley cuando la ve. Es increíble cómo dentro de los foros académicos, dentro del foro contadores, abogados, economistas, administradores, ha tenido un gran desarrollo los derechos de los propios contribuyentes. Y solamente destacaré algunos a los que se refiere, por ejemplo, la Asociación Española de Asesores Fiscales. La primera, más importante, dice: derecho a que se reconozca dentro de la obligación tributaria la igualdad entre el fisco y el contribuyente. Este es punto de partida. Derecho a que se reconozca la igualdad tributaria, la igualdad dentro de la relación tributaria entre el fisco y el contribuyente, porque si eso no se reconoce como primer momento, pues seguramente de ahí se desvía y se generan ciertos modelos de desarrollo de los propios derechos. Derecho a que se preserve el equilibrio entre las prerrogativas de la administración tributaria, derecho al error, derecho a conocer el uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, estos documentos ya hablan del debido proceso digital tecnológico, cuando dentro de nuestras escuelas, cuando seguimos enseñándole a los alumnos el debido proceso tradicional, cuando ya la inteligencia artificial se ha habido a analizar a partir del debido proceso digital tecnológico, y eso nos puede servir como un verdadero derecho humano para enfrentar muchas de las actuaciones
de la autoridad tributaria, derecho a ser reembolsado, de los gastos que se realicen con la utilización de fianzas o garantías en materia tributaria. Pero además de ello, hay muchos derechos que a partir de estos tres documentos, la carta del ILAD, el documento del maestro Pascal Pistón y la de la Asociación Española de Asesores en Derecho Tributario, nos cuestionan muchos temas límite que deberían ser analizados dentro de la materia tributaria. Dice, el principio non bis in idem, ¿cómo lo podemos aplicar en la materia tributaria? Dice, tenemos países como en México, dicen, como en México, que está actuando de la siguiente manera. Te pueden determinar un crédito fiscal y al mismo tiempo te pueden condenar mediante una reparación del daño al pago de otro crédito fiscal que deriva de los mismos hechos. ¿Es esto correcto? ¿No será necesario analizarlo a la luz de los derechos humanos específicamente a partir del principio non bis in idem? Cuestionan todas estas sociedades, asociaciones internacionales. ¿No será necesario desarrollar la figura del defensor en materia tributaria, pero no solamente como un ombudsman, sino aquellos supuestos en los cuales cada ocasión que se acuda ante una autoridad tengamos el derecho de acudir asesorados, ya sea con un abogado o sea o por algún contador? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no se desarrolla el tema de la defensa de los derechos del contribuyente? Los jueces de control en materia tributaria, si los derechos humanos son transversales, encontramos, por ejemplo, que cuando se determina la existencia de un delito fiscal y se pide información a la Comisión Nacional Bancaria, el Ministerio Público tiene que acudir a un juez de control para solicitar los datos de nuestros estados de cuenta bancaria, porque se tiene que cuidar la secrecía como de derechos de las personas. Pero cuando la autoridad tributaria durante un ejercicio de facultades de comprobación lo hace, no tiene ninguna limitación, puede pedirlo libremente. Entonces, ¿no será acaso el tema de los derechos humanos de los contribuyentes que nos permita analizar si podemos encontrar un mecanismo similar al derecho penal en el caso de la obtención de datos de los estados de cuenta bancaria, el debido proceso digital tecnológico y su aplicación en la materia tributaria, el debate de los actos administrativos automatizados, cómo se tienen que regular, cómo se tiene que expresar y limitar estos actos administrativos automatizados que la literatura nacional escasamente aborda, el derecho al mínimo vital, una extensión, ¿por qué no hablamos del derecho al mínimo vital en procedimientos administrativos de ejecución, el PAE? En las escuelas, cuando hablamos de derecho al mínimo vital, usualmente lo hacemos para estudiar el principio de proporcionalidad tributaria, pero ¿no acaso lo podemos utilizar también para estudiar los procedimientos administrativos de ejecución o los procedimientos de cancelación de sellos digitales? ¿No será acaso que la suspensión y cancelación de sellos digitales están vulnerando nuestro derecho al mínimo vital? ¿No será acaso que tenemos que desarrollar desde el punto de vista de los derechos humanos el derecho al mínimo vital, no solamente para las personas físicas, sino también para las personas morales? El principio de razonabilidad legislativa, el derecho un recurso efectivo, cuestionando desde luego recursos que luego no funcionan bien, como nuestro recurso de revocación, y una serie de casos, una serie de supuestos que pueden tener aplicación si tenemos una visión más amplia del concepto de visión de potestad tributaria, que nos permita aportar otros análisis, otros debates, otras propuestas para proteger los derechos de los contribuyentes. Ya con eso concluyo, cuando se creó la ley de los derechos de los contribuyentes, se dijo lo siguiente, fíjense, en el año 2005, se reconoció que mientras más derechos hay mejor recaudación. Eso lo dijo el legislador, el creador de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Sin embargo, en la actualidad pareciera que se les olvidó. Dice en la exposición de motivos de la vieja ley del año 2005, las experiencias internacionales presentan una clara tendencia a fortalecer mejor los derechos y garantías del contribuyente de las experiencias internacionales, pero en México no. Ya con esto concluyo. Como un medio más idóneo de incrementar la recaudación, pues el marco de certeza jurídica y la consagración legal sistemática de nuevos esquemas de defensa y protección de los contribuyentes inciden de manera decidida en un crecimiento real y efectivo de ingresos tributarios según esas mismas experiencias tributarias. Tomemos la voz a nuestro legislador cuando creó la Ley de los Derechos del Contribuyente y abordémoslos, impulsémoslos desde los foros en los que nos encontremos, como este anteforo académico. Muchas gracias. Doctora, enriquecedora su ponencia,
De verdad que tiempo nos faltó, muchísima información. Yo no soy licenciada en Derecho, he aprendido mucho hoy por todas las aportaciones, toda la parte jurídica. Y me gustaría, veo otras manos levantadas. Ignacio López. ¿Quién, perdón? Ignacio López. Ignacio. Otra vez, vamos, Ignacio. Buenas noches, doctor. Pues de verdad me agrada la visión y la posición que tienen los abogados. De hecho, la ponencia también del doctor Sergio fue muy instructiva en ese sentido. Me preocupa algo. Esta parte del deber ser, cuando estos elementos fiscales tienen un alto componente político. ¿Cómo hacemos compatible este deber ser de lo que podría ser la parte legal, cuando lo que están operando son una serie de reglas informales y en algunos casos hasta formales en términos políticos? Porque ese ha sido uno de los grandes problemas en México, ¿no? O sea, podemos tener la mejor legislación, pero la parte discrecional en cómo la aplicamos se complica un poquito en términos políticos. ¿Cómo hacemos compatible? Muchas gracias y la verdad agradezco la pregunta porque me da la posibilidad de generar otra idea. Hay un libro que se llama Discurso Alternativo y Comunicación Autoritaria y describe cómo los sistemas políticos van creando su visión, van estableciendo cómo se tiene que entender la realidad, cómo decide quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes son los enemigos, quiénes son los que se considera que están en contra del régimen y que por lo tanto pueden ser cuestionados o bajados, etcétera, etcétera. Y dice el maestro Prieto Castillo, este tipo de discurso tiene que ser cuestionado. Tenemos que lograr un cambio que se genere desde la propia sociedad civil para que se convierta en una cultura de una fuerza tal como una ola que eventualmente la realidad tenga que ceder ante ella. Mientras no generemos un impulso desde la propia sociedad civil, vamos a estar ejerciendo una lucha solitaria. Yo pongo este ejemplo como refiriéndome, por ejemplo, al caso de los derechos de los animales. Yo como abogado, me recuerdo allá por el año 1990, me llevan un caso de maltrato animal y en aquel entonces no había legislación que nos permitiera proteger al tema de los animales. Actualmente, cualquier persona que sea captada en las cámaras o en el día a día bañando a un perrito, a un gatito, seguramente tiene una consecuencia. Primero, rechazo a su actitud y seguramente una conducta legal. Pero hubo algunas personas que se fueron a esta nueva cultura y de repente es tanta la fuerza que llega la legislación, pero apoyada, arropada con el movimiento, con la fuerza, con la exigencia por parte de toda la sociedad. Creo que los derechos de los contribuyentes se encuentran en ese supuesto, se encuentran en un desarrollo, se encuentran en una creación. Si ahorita tratamos de impulsar los derechos de los contribuyentes, como nos ha sucedido, nos encontramos con una visión adversa. Pero ¿qué sucederá si de repente las universidades nos apoyan, si de repente las estaciones de radio nos apoyan? ¿Qué sucederá si los contadores, los grupos de abogados, los grupos de los institutos de contadores públicos nos ayudan? Esto seguramente tendrá que llevar a una realidad distinta donde sea tal el reconocimiento de ese tipo de derechos